Dijimos el domingo pasado que Misión de Reino es una iglesia que ha sido establecida con una visión y un propósito definido: las misiones. ¿Qué son las misiones? Las misiones es el acto por el cual la iglesia de Jesucristo, que tiene la cabeza de Jesucristo, evangeliza a los que no conocen a Jesucristo. O sea, la iglesia de Jesucristo pone bajo la cobertura de la bendición a todos aquellos que hoy están en maldición. De gracia diste, de gracias ¿qué? Recibimos. Tú recibiste la gracia del Señor, fueron perdonados nuestros pecados, nosotros fuimos lavados, hemos sido restituidos nuevamente al plan de salvación. Ahora tú tienes que hacerlo con otros, no puedes callar, amén. Esa es la labor del evangelismo. Dijimos también que hay en Colombia varios lugares, aproximadamente hay 1270 y algo, no recuerdo la cifra exacta, de tribus indígenas que todavía no han sido evangelizadas. Tenemos lugares todavía en los rincones de Colombia donde la palabra del Señor no ha sido plantada. Tenemos países, lugares en el globo terráqueo donde la palabra del Señor no ha llegado, porque los pocos misioneros que han ido se los han comido los caníbales, los han matado, o sea, los secuestran, los torturan, los matan. Pero la iglesia perdió el propósito, dijimos el domingo pasado. Por eso dijimos que Misión de Reino no será una iglesia de eventos grandes con hombres grandes. Porque dijimos algo: para traer un hombre grande tenemos que trabajar para pagarle a ese hombre por su presentación. Entonces, como la iglesia Misión de Reino no es una iglesia que viene para que el pastor la distraiga, ¿no? Porque si usted quisiera que yo la distrajera, usted me dice y yo le hago un show privado. Entonces me disfrazo de payaso, me disfrazo así de Chucky, alguna cosa rara, y lo distraigo. Pero no vamos a traer gente aquí al altar para que nos distraiga la iglesia. Porque traer un superhombre reconocido nos va a costar 40, 20, 15, 10, 5 millones de pesos. Más bien esos 5 millones de pesos o 40 millones se los vamos a invertir a las misiones. Vamos a ir a predicar la palabra del Señor, amén. Mientras tanto, usted tendrá que escucharme a mí y a los misioneros que Dios traiga a predicar a este lugar, amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. También dijimos que si dentro de la congregación hay personas que de pronto se sienten atraídas por este tipo de eventos, por este tipo de situaciones, es el momento para que haga el cambio. Como dice el que narra el ciclismo, no, haga el cambio. Y usted dice, ya lo hice, me fui de Misión de Reino para un lugar donde me entretengan, amén. Entonces, Misión de Reino es una iglesia misionera cuyos recursos recaudados, tanto de diezmos como de ofrendas, y como ofrendas especiales misioneras, y como algunas otras donaciones que el Señor ya está preparando por allá, fuera o aparte de la iglesia, sean enfocadas solamente a las misiones. Amén. Yo sé que estaban conmigo. Seguramente se hubiera dicho, es que estoy cansado con ese carro, me quiero comprar uno de 200 millones. Usted dirá, amén, gloria a Dios, el carro que mi pastor. No, yo como una camionetica de 50 tengo. Los otros 150 millones los meto en las misiones y gano más en el reino de los cielos. Amén. No vamos a construir edificios. ¿Para qué vamos a poder construir edificaciones ahí? No, esa es la mentira de Satanás. Mira la mente de Satanás cómo es. La mente de Satanás le dice al siervo de Dios, oye, mira, el pastor de la vuelta tiene tremendo templo. Esto ya está viejo. Construyamos un edificio inteligente. Y el pastor dice, amén, gloria a Dios. Y la iglesia trabaje para construir edificios. La iglesia trabaje para comprar propiedades. Pero la iglesia no está trabajando para hacer misiones. Misión del Reino va a trabajar para las misiones. Amén. Así es de que
cuando haya algo aquí que le incomode, cuando haya algo aquí en el corazón que no le deja tranquilo, cuando haya aquí algo que Satanás pone en su corazón, es tiempo de tomar decisiones. Que tú puedas decir: yo voy a decidir por Jesucristo, y la única labor que me va a traer recompensa y galardón, y la única labor que me va a llenar a mí de bendiciones será predicar, evangelizar, poner el reino de Dios en el corazón de muchos. Amén. Para lograr entender este trabajo y esta labor que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, quiero que leamos Romanos capítulo 1 del 18 en adelante. Porque tenemos que entender, o sea, no podemos ir a evangelizar a otros si no hemos entendido qué es lo que Dios primeramente hizo en nuestro corazón. Amén. Tienes que entender del lugar de donde Dios te sacó al lugar que Dios te trajo por medio de la muerte de Jesucristo. Amén. Porque es la única manera para que sientas como compasión, para que sientas dolor por aquellos que se pierden. Amén. Es la única forma. Si tú no logras discernir todo lo que Dios ha hecho en tu vida, entonces, mira esto, no vamos a tener compasión por aquellos que se pierden. Dice la palabra, la culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Yo sé que esta predicación no se escucha, este texto no se lee en las iglesias, en los púlpitos. Seguimos adelante, vamos en ¿cuál? 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, iglesias que adoran a los hombres. ¿Sí me hago entender? Este hombre me llena la iglesia, traigámoslo. ¿Cuánto vale? 30 millones, no importa, iglesia. ¿De cuánto nos toca? Reunamos para traerlo. Eso es Dios. Eso es endiosar y apacentarse entre ellos mismos. ¿Qué más dice la palabra? Espérame. Hacia la imagen de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ese amén significa: yo estoy de acuerdo con lo que la palabra dice. Amén. Así es. Diga amén. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. O sea, cambiaron la naturaleza de su cuerpo en relaciones sexuales desordenadas. ¿Sí me hago entender? Entonces cambiaron el uso de sus partes íntimas, ¿verdad?, para usos deshonrosos. Seguimos adelante. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Vamos en el 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Está hablando del homosexualismo, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios,
desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Amén. Amén. Yo no sé si a este texto pudiésemos añadirle el resentimiento que crece o que Satanás pone en el corazón de los hombres, el odio. Si pudiéramos añadirle la falta de perdón, si pudiésemos añadirle otra cantidad de cosas que Satanás está poniendo en medio del mundo, pero también dentro de la iglesia cristiana. Fácilmente una persona se contamina de una manera impresionante, y aunque está en la iglesia, y aunque Dios le sacó de una cantidad de circunstancias o de acciones pecaminosas, quisieran volver nuevamente a ese mundo de pecado. Yo quiero que usted analice por un momento de dónde Dios le ha sacado, de dónde Dios le rescató a usted. Tal vez algunos no son tan malos o no fueron tan malos como otros. La idea no es que nos comparemos con el homicida, con el homosexual, con el guerrillero que mató 80 en una iglesia. No nos vamos a comparar. La idea es que entendamos que Dios nos llamó por medio de Jesucristo a una verdad única y nos estableció bajo sus promesas y bajo su llamado o bajo su cobertura para que podamos nosotros ser bendecidos. Tal vez el hombre borracho ahora llega sobrio a su casa. El drogadicto dejó de robar para drogarse, ahora trabaja. O tal vez simplemente llegaste a la presencia del Señor con un odio profundo en tu corazón y Dios lo sanó. Pero quiero que leamos allí en Gálatas capítulo 5, porque sigue. El Señor me pidió que le recordara a la iglesia de donde Él nos ha sacado. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Vamos a recitarlas todas, ¿listos? En voz alta. Comencemos. 1, 2, 3. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. De todas esas 17 cositas que leímos ahí, quisiera que usted razonara por un momento de dónde Dios me sacó, para que podamos dimensionar la grandeza de la obra de Dios en el corazón de los hombres. Tenemos que reflexionar de dónde Dios nos sacó para entender el propósito suyo, como está aquí en Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. Yo he visto gente transformada por el Evangelio de Jesucristo. Tuve un caso que marcó nuestro corazón con la pastora, y fue un sicario que conocimos, al cual llevamos a los pies de Cristo. Este hombre trabajaba para, en ese tiempo, el cartel de Cali.
Y solamente existía el beeper, pero ese beeper no dejaba de sonarle nunca. Solamente le enviaban la labor que tenía que hacer y él iba y mataba al que le dijeran. Cuando él llega a Cristo, él dice: pastor, yo no sé cómo voy a salir de esto, porque la única manera de salir de este negocio es muerto, no hay otra forma. Yo cambio de casa constantemente, yo apago el teléfono, desconecto el teléfono, yo hago lo que me corresponde hacer, pero ellos me tienen detectado en cualquier lugar donde yo vaya, allí me van a encontrar. Y él tenía una lucha, como dice aquí, o como leímos en Gálatas capítulo 5, había una lucha del espíritu contra el espíritu criminal de este hombre, que se encontraban de frente y había una guerra espiritual. Él quería dejar esa situación, pero también los demonios lo perseguían y lo asedian de tal manera que él tuvo que continuar su labor por temor a perder a sus hijos y a su familia. Tenía 7 niños. Usted sabe que la mentalidad del narcotraficante es tener hijos de muchas mujeres y también de un sicario. Pero un día él tomó una decisión y él dijo: así me cueste la vida seguir a Jesucristo. Y delante de mi esposa y mío, tomó el beeper, lo tiró al piso y lo espichó. Y dijo: si tengo que morir por la causa de Jesucristo, muero yo. E hicimos una oración con mi esposa y le pedimos al Señor que lo guardara. Después de varios años nos desconectamos, no sé ahora cómo estará, pero hasta donde pudimos ver el cambio que Dios había hecho en este hombre, era un cambio impresionante. Ganaba mucho dinero por matar personas, pero vivía en la completa miseria. Era un hombre de temor, de tenerle miedo, pero estaba perdiendo a sus hijos, su hogar, y estaba perdiendo la dignidad de hombre también. Lo que el Espíritu de Dios hace en la vida de las personas es impresionante. Lo que Jesucristo realiza en el corazón del hombre es algo que no lo puede hacer un fisioterapeuta, un psicólogo o una persona profesional. La ciencia no podrá cambiar al hombre nunca. El único que cambia se llama Jesucristo. Amén. Efesios 2 versículo 11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordenado va creciendo para ser un pueblo santo en el Señor, o un templo santo en el Señor, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el Antiguo Testamento,
El pueblo de Dios era Israel. Las promesas y todo lo que había de bendición o lo que existía en el cielo de bendición o de dádivas para los hombres era para el pueblo de Israel. Viene Jesucristo en cumplimiento de las profecías de los grandes hombres de Dios que la palabra menciona. Pero dice la palabra que Jesucristo vino a los suyos, y los suyos ¿qué? No le recibieron, sino que lo desecharon. Cuando Israel o los judíos rechazan a Jesucristo, inmediatamente Dios abre una puerta extensa para nosotros que somos los gentiles. El pueblo judío, para ser parte de la promesa del pacto de Dios con ellos, se circuncidaba a los 5 días de nacer un bebé o un niño, cortaban su prepucio de su pene. Esta era la señal del pacto para los judíos. Ya eran parte, entonces entraban a ser parte de las promesas del pacto de Dios para con ellos. Pero una vez Jesucristo muere en la cruz del Calvario, y dice la palabra que lo hizo una sola vez y para siempre, amén. Ya no hay sacrificios que pagar, porque Jesucristo lo dio todo en esa cruz, amén. Hemos sido circuncidados por medio del sacrificio de Jesucristo espiritualmente en nuestro corazón. Para los judíos, los gentiles que somos nosotros, somos unos incircuncisos. Pareciera que no estuviésemos dentro del plan de salvación de Dios. Pero para nosotros, los que hemos creído en la fe, en la muerte de Jesucristo, estamos dentro de ese plan de salvación, amén. Tu corazón fue circuncidado. Tu corazón espiritualmente se le fue cortado el prepucio, para que ya no haya en ese corazón un corazón de piedra, sino que haya un corazón de carne. Para que ya en ese corazón no gobierne el pecado, sino que gobierne el Espíritu Santo de Dios. Entonces entramos a ser parte de un paquete inmenso de bendiciones y de promesas, como son la promesa de la paz que viene por medio del Señor Jesucristo, que aún en medio de las circunstancias, de las dificultades, sabemos que Dios viene en nuestra ayuda. La promesa de la salvación o de la vida eterna, que es en la que usted está hoy parado. Yo quisiera que Misión de Reino estuviera segura de que tenemos una salvación grande en Cristo Jesús. Que si el Señor viniera hoy, por eso debes actuar hoy como si fuera el último día. Vivir para Dios como si fuese el último día, ¿verdad? Aplaudir para el Señor. Este puede ser el último culto que nosotros tengamos aquí en la tierra, porque Jesucristo podría venir en la tarde, en la noche, o ahora mismo. Este vestido puede quedar ahí tirado, pero tienes que estar seguro de que por medio de la sangre de Jesucristo, del sacrificio de Jesucristo, tienes vida eterna. Ahora hay luz. Antes estabas en tinieblas, por eso hacíamos tantas cosas como nombra la palabra. Éramos desdichados, amargados. Éramos personas frustradas, sin emociones, sin ilusiones, tal vez sin sueños. Cuando llegamos a Jesucristo, a Él no le importó el pecado que había en nosotros, ni la condición en la que veníamos. Él no vio nuestras ropas como nosotros vemos hoy en día, porque hacemos acepción de personas. Él no miró la condición espiritual de los hombres. Él solamente abrió una puerta y dijo: yo soy la puerta, y todo aquel que entrara en ella, ¿qué dice la palabra? Los que lean la Biblia serán salvos. Él es la puerta. Pero también dice: yo estoy a la puerta. ¿De dónde? De tu corazón. Yo estoy a la puerta y llamo. Y todo aquel que abre, dice,
Yo entraré en él, óyeme esto, o sea, yo seré parte de su vida, entrar, ser parte y cenaré con él. Compartiré los tesoros escondidos del reino con cada uno que abra su corazón. Y el Señor está golpeando la puerta de muchos. El Señor quiere que aún más gentiles, gentil es el que no es judío, que tiene otra cultura o nacionalidad aparte de los judíos. Pero el Señor quiere que todos ellos vengan a ser parte de esa salvación y ser parte también de esas promesas y de ese pacto que estableció con Israel. Por eso un judío ve haciendo culto a unos gentiles brincando y danzando y le da envidia, porque él quisiera hacerlo, pero no puede, porque le cree más a la ley de los hombres que al mismo Jesucristo. Por eso tengo que preguntar en esta mañana o en esta tarde mejor, ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿Hay verdaderamente una conciencia clara de lo que Dios nos ha entregado por medio de Jesucristo? Porque si hay una conciencia clara, entonces, ¿por qué estás callado? Muchos divagan en cosas en el mundo todavía. Todavía se escucha música del mundo en los hogares cristianos, entre comillas. Todavía hay palabras, todavía hay acciones, todavía queremos compartir con ese mundo porque pareciera que llama mucho la atención allá. Todavía hay limitaciones y fortalezas en la mente del pueblo que los limitan, que los alejan de Dios, que parecía tener un pie más allá que acá en la presencia de Dios. ¿Tú eres consciente de la salvación que el Señor Jesucristo te ha dado? ¿Eres consciente del paquete al cual te has hecho merecedor por confiar, creer y vivir en fe para Jesucristo, para Dios? Porque si eres consciente, es tiempo de que abras tus labios. No podemos callar. No podemos ser indolentes ante tan grande bendición. Yo estoy bendecido, que se las arregle como pueda. No podemos, la iglesia de Jesucristo no puede seguir hablando el mismo idioma por años. Los grandes hombres de Dios dicen: aquí estoy yo, y el único soy yo. El resto, que se las arreglen como puedan. Pero quiero decirte algo. Muchos hombres de Dios llegarán a la presencia suya, a la presencia de Dios, y serán devueltos para el infierno. Muchos grandes líderes que ahora practican el evangelio, creen que practican el evangelio, seguirán para el infierno. Seguirán para el infierno. El hecho de que tú estés participando de una congregación grande o pequeña no quiere decir que tú vayas para el cielo. Es la convicción lo que Dios puso aquí en tu corazón. Es la certeza. Es pues la fe, dice la palabra. La certeza, la convicción. Amén. Y la iglesia debe tener convicción. La iglesia debe tener certeza de que hay un Dios vivo, de que hay un juicio final, de que hay un tiempo de dar cuentas, y que si no hemos sido hallados en santidad, desafortunadamente iremos al infierno.